Blindeca, expertos en blindaje, presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Viernes 26 de noviembre de 2010, bienvenidos a la entrevista en línea. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Saludo a los cibernautas y a los televidentes que están con nosotros a esta hora. Este viernes queremos saber de qué forma y cuál ha sido el impacto de la crisis económica en los sectores rurales y urbanos más pobres del país. La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES ha elaborado una investigación sobre esta materia en su primer informe de coyuntura social. Está con nosotros en nuestros estudios el doctor Rafael Pleites. Él es gerente del área social de FUSADES para conversar sobre este interesante tema. Bienvenido, es un gusto. Buenos días, William. Es un placer estar en esta entrevista en línea. Perfecto. Rafael, para comenzar, debo entender entonces que este es el primer informe estrictamente sobre el tema social, ¿no? Porque acostumbramos ver los informes de FUSADES, los trimestrales, sobre la evolución de la economía, índices macroeconómicos y todo esto, pero este es el primer informe. Así es. Por más de 25 años, FUSADES cada 3 meses presenta el informe de coyuntura económica. Hoy hemos salido con este primer informe de coyuntura social porque partimos que lo social y lo económico se alimentan mutuamente y están interrelacionados. La economía contribuye sin duda al desarrollo social por medio de la generación de ingresos, de empleos, de la estabilidad macroeconómica, y a su vez el desarrollo social contribuye al crecimiento económico por medio de la formación de recursos humanos, buena salud, educación, cohesión social y sostenibilidad. Entonces, lo que queremos enfatizar con este informe es que el fin último que debemos de buscar en la sociedad salvadoreña es elevar la calidad de vida de los salvadoreños. Por eso abordamos en este informe factores que son claves para elevar la calidad de vida de la gente en El Salvador, como son seguridad ciudadana, acceso a una educación de alta calidad, ampliar la cobertura y la calidad de los servicios de salud, resguardar los recursos naturales y proteger efectivamente a los pobres de todos los efectos de la crisis económica. Rafael, el informe que veremos en adelante no será trimestral como es el caso de coyuntura económica. Va a ser semestral, en parte porque todos comprenderán que las variables sociales llevan un poco más de tiempo para ir cambiando. Y entonces cada 6 meses vamos a dar una visión integral de cómo estamos socialmente en El Salvador. ¿De qué tipo de información se va a alimentar este informe? Es decir, ¿hay algún cruce de información oficial, no oficial, información propia de FUSADES? ¿Cómo van a elaborar este informe? ¿O lo están elaborando? Porque bueno, ya tenemos... Hay combinación de información oficial y información propia. Por ejemplo, la encuesta de hogares de propósitos múltiples que hace la Dirección General de Estadísticas y Censo es una información vital para tener datos de pobreza, datos sobre el mercado de trabajo, pero eso lo complementamos también con información propia. Por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana, nosotros llevamos un seguimiento de victimización de las empresas, que es parte del análisis de seguridad. Así que vamos a combinar las dos fuentes. Ahora explíquenos en qué momento es que se determina que una familia o una persona de manera particular ha sido impactada por la crisis. Ya vamos a entrar a los detalles, pero ¿cómo es que evalúan ustedes o saben con precisión que esa familia está sufriendo las consecuencias? Es decir, ¿esto implica hacer el cruce de toda esta información, enviar gente al terreno? ¿Cómo? Muy buena pregunta, y cuando tenemos como objetivo ver cuál es el impacto social de la crisis económica, lo primero que tenemos que definir es qué periodo vamos a estar comparando y por qué. Y acá lo que tenemos que tener en claro es que la familia salvadoreña ha vivido en estos años recientes varios golpes duros a su economía. Recordemos, 2007 y 2008 hubo una inflación considerable, el precio del trigo se disparó mundialmente y eso se tradujo en el incremento del precio del pan. Todo el tema de los alimentos, ¿no? De los alimentos, los aceites aumentaron, la gasolina también llegó a precios récord, y todo esto golpeó directamente al bolsillo de la familia salvadoreña y se tradujo en un incremento de pobreza. Saliendo de eso, entramos a sufrir las consecuencias de la crisis financiera internacional,
que se tradujo en El Salvador en una recesión económica, léase menos ingresos, menos empleo, lo cual también hizo que muchos hogares su vulnerabilidad aumentara porque pueden caer en cualquier momento en la pobreza si el miembro de la familia pierde el empleo o no encuentra el empleo. Y este año seguimos en una economía que está sin crecer prácticamente y nuevamente vemos que precios de alimentos básicos como el frijol y otros están aumentando. Eso es. Nos quedamos en ese punto y vamos a nuestra primera pausa comercial. Volvemos. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Está con nosotros en nuestros estudios Rafael Pleites, gerente del área social de FUSADES. Rafael, entonces estamos hablando de que de alguna forma este informe que ustedes ya tienen elaborado y que han presentado públicamente recoge la acumulación de estos golpes que ha sufrido la economía familiar. Usted lo decía, el tema de los alimentos, combustible y después teníamos la crisis recesión económica. Entonces son como dos coyunturas específicas. Sí, la verdad que la familia salvadoreña ha enfrentado dos crisis continuas, la del alza del precio de los alimentos y la recesión económica. Por eso nosotros hemos comparado la situación en el año precrisis 2006, antes que comenzaran estos golpes de alza de alimentos, de la gasolina y de la recesión económica, con el último dato disponible de pobreza que tiene el país, que es del año 2009. Cuando uno compara la tasa de hogares pobres 2009-2006, se pasó de 31% en el 2006 a 38% en el 2009, un incremento de 7 puntos porcentuales. Esto ha sido todavía mayor en el caso de los hogares rurales, donde hay un incremento de casi 11 puntos porcentuales entre 2006 y 2009. Pero lo más importante, y es una contribución de este informe, es mostrar la alta vulnerabilidad de la familia salvadoreña frente a la pérdida de empleos. Encontramos que en el año 2009, 4 de cada 10 hogares urbanos que no son pobres tienen solamente un miembro de la familia que percibe ingreso. ¿Qué pasa si ese miembro de la familia pierde el empleo o si ya lo perdió y no encuentra empleo? Lo más probable es que esa familia que no era pobre va a caer en una situación de pobreza. Y eso con un solo hecho, con un solo acto, que es la pérdida del empleo de esta familia. Así es, O sea, y eso muestra automáticamente la alta vulnerabilidad. Y esto es todavía peor, o la situación en el caso de los hogares pobres, porque ahí es aproximadamente 6 de cada 10 hogares que solamente tienen una persona que percibe ingreso. Si esa persona pierde el empleo, va a caer en una situación todavía de mayor pobreza. Y creo que acá nos queda una lección muy importante, William. Y volviendo al mensaje original, que no debemos de descuidar el balance entre lo económico y lo social. Crear empleo, fruto de mejorar el clima de inversión, es una forma también de proteger a los pobres y a los más vulnerables y de trabajar por lo social. No podemos aspirar a reducir la pobreza y la vulnerabilidad si no hay creación de empleos. Ahora, en principio, entonces, es cómo cuidar o proteger ese empleo, esa fuente de empleo. Así es. Que no ha sido tan fácil en los últimos años, ¿no? Porque las empresas se han visto obligadas, en muchos de los casos, a despedir personal. Así es, por el efecto de la recesión. Entonces, Exacto. ¿cuál es el desafío que tiene El Salvador? Tenemos, por una parte, que empoderar a los pobres con programas sociales que sean bien focalizados,
que los atiendan efectivamente. Hay un programa actualmente, Comunidades Solidarias Rurales, que está teniendo un impacto positivo en los beneficiarios, en los niños están mejorando su nivel de escolaridad, de nutrición, pero al mismo tiempo tenemos que tener una agenda pro competitividad, pro productividad en el país para asegurar que se generen los empleos que se están demandando ya y que van a demandar en el futuro estas nuevas generaciones. ¿Cuáles son los indicadores de desempleo que tenemos en este momento o de empleo? En El Salvador, el dato de desempleo abierto no es el más relevante porque, como todos saben, el salvadoreño no se queda con los brazos cruzados y pierde el empleo, se rebusca, dice, para ganarse la vida. Entonces el indicador más relevante es el subempleo, que en el caso de El Salvador anda por un orden del 30% de la población económicamente activa, que es alto. Y vuelvo al punto que crear empleo también es una forma de proteger a los pobres y a los más vulnerables y de trabajar por lo social. No se puede descuidar esta parte tan importante de la recuperación económica y de la generación de empleo. Ahora, pero hoy por hoy el subempleo es el que ha ido creciendo. Así es. Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, entonces, Rafael, hay claridad de que a más pobreza hay más vulnerabilidad. O sea, las familias se exponen más a una situación de crisis como la que hemos tenido, en lugar de avanzar, retroceder, si no hay ese respaldo con los programas sociales además. Sí, es claro que el impacto social de la crisis económica en El Salvador, por todos estos golpes que hemos hablado, de alza de precios de alimentos, de la recesión económica, es más pobreza y también más vulnerabilidad. ¿Qué hacer frente a esta situación? FUSADE recomienda dos cosas fundamentalmente. Prioridad número uno, fortalecer las redes de protección social. Y para eso recomendamos expandir este programa de comunidades solidarias rurales que ya existe en el país, pero tenemos que crear un nuevo sistema de protección social que para nosotros la característica central que debe de tener es que sea contracíclico. ¿Qué quiere decir esto? Es un sistema que le permita a este gobierno o a cualquier otro gobierno poder atender efectivamente a los más vulnerables en el momento más duro de una crisis económica o de otra naturaleza. Perdón, esto sería aparte de los programas que ya se tienen de manera permanente. Así es. ¿Y qué se necesita para crear ese sistema? Tres cosas. Tenemos que tener un sistema de alerta temprana social con indicadores que nos digan, mire, ya el nivel de desempleo ha aumentado a un nivel intolerable ya para la familia pobre y tiene que entrar en acción un programa de inmediato. Esto es algo así como lo que se ha hecho en el Bajo Lempa, donde se han colocado medidores, ¿no? Y cuando la gente sabe de que está pasando de cierto color el nivel del agua, entonces hay advertencias, hay radios para que le avisen. Digamos que es una cosa similar. Muy bien, en la parte de desastres naturales se acostumbra tener sistemas de alerta temprana. Entonces necesitamos un sistema de alerta temprana en lo social y que esté... Eso no se tiene, perdón. O sea, en este momento no hay un sistema de alerta. No hay por lo menos bien articulado un conjunto de indicadores que nos puedan mandar esa señal.
Y esto tiene que estar unido a programas sociales flexibles que puedan crecer rápidamente. Un ejemplo, un programa de empleos públicos en comunidades que han sido afectadas por pérdida de remesas o por un desastre natural, que les dé una oportunidad de ingreso a esas familias. Lo tercero que se necesita es una base de identificación de esos potenciales beneficiarios. Y un aspecto que es crítico, ¿cómo financiarlo? Porque todos sabemos que en el momento de crisis lo que hace falta es el dinero. Claro. Entonces lo que estamos recomendando es buscar un préstamo precautorio social. Así como tenemos un préstamo precautorio actualmente con el Fondo Monetario Internacional para resguardar la estabilidad macroeconómica, podríamos buscar en un organismo internacional reservar unos fondos unidos a este sistema de protección social, y si en un momento golpea una crisis económica duramente y genera muchas familias en mayor pobreza o vulnerabilidad, que estos programas sociales puedan entrar y cuentan con ese financiamiento. Perdón, ¿esta experiencia ya se ha desarrollado en otros países o no? Esto de un fondo precautorio de carácter social. No, no unido a un sistema como el que estamos planteando, es algo innovador. Lo hemos conversado con algunas instituciones financieras y les ha parecido una idea muy importante y que habría que diseñar el mecanismo financiero. Pero creo que debemos de encaminarnos hacia eso. Hemos pensado, y por eso es la importancia de este informe de coyuntura social, porque pone en la mesa temas que a veces no se han discutido y que hay que darle más pensamiento para ser más efectivo, para elevar la calidad, proteger a los pobres y elevar la calidad de vida de los salvadoreños. Pero estamos, entonces, el Ejecutivo tendría la posibilidad de acceder a fondos inmediatos al momento de que los indicadores le muestran de que hay más vulnerabilidad en ciertos sectores. Esa es la idea. Ahora, ¿cómo focalizar y en qué comunidades impactar? Me interesa un poco que usted nos pudiera explicar eso, cuál es la idea que tienen ustedes. Vamos a la pausa, regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Continúa con nosotros Rafael Pleites, gerente del área social de FUSADES. Dejaba plantear la inquietud entonces, ¿cómo saber cuáles son las comunidades que podrían ser sujetas o beneficiarias de ese fondo precautorio en un momento de una emergencia? Es decir, ¿ya se cuentan con el mapa, digamos, específico para decir qué comunidades en Ahuachapán, por ejemplo, son las que deben de recibir estos beneficios? ¿Y qué tipo de beneficios son los que se pueden dar en esos lugares, Rafael? Bueno, hay avances en El Salvador. En El Salvador ya cuenta con un mapa de pobreza rural y de pobreza urbana que identifica cuáles son las comunidades más pobres con base a algunos parámetros. Esa es una muy buena base que se le pueden incluir algunos otros indicadores de vulnerabilidad y eso ya nos daría una buena base para saber dónde están las familias más vulnerables y cómo llegar en forma efectiva. Entonces, este es uno de los planteamientos. La segunda idea que plantea FUSADES para enfrentar esta situación de mayor pobreza y vulnerabilidad es que no debemos de perder de vista que trabajar por la estabilidad de precios, trabajar por recuperar el crecimiento económico y crear empleos también es una forma efectiva de proteger a los pobres y de trabajar por lo social. Y vuelvo al punto, si el país quiere
El reto del país es elevar la calidad de vida de los salvadoreños. Esa es la finalidad. Si queremos alcanzar eso, tenemos que lograr un balance adecuado entre lo social y lo económico. No se puede darle demasiado peso a lo económico y creer que se va a ser exitoso en mejorar la vida de los salvadoreños. Pero tampoco, por otra parte, se puede poner todo el peso en lo social y descuidar el crecimiento, la estabilidad macro y creer que se va a tener la posibilidad de elevar la calidad de vida de los salvadoreños. Y si no, veamos ejemplos en otros países donde han hecho apuestas muchas veces importantes en lo social, pero han descuidado, por ejemplo, la estabilidad macroeconómica. Hoy tenemos internacionalmente el caso de Irlanda y tiene un costo social enorme. Entonces creo que esas experiencias nos muestran que debemos de buscar un sano equilibrio entre lo social y lo económico para aumentar la calidad de vida de los salvadoreños. Usted participó la semana pasada en un foro sobre calidad de empleo, calidad de vida, de AmCham, y bueno, ahí un poco en el marco de eso la inquietud que surgía siempre era, y surge siempre, es cómo tener empleos de calidad para mejorar la calidad de vida de las personas en circunstancias especiales como las que ha tenido la economía, o sea, el empleo decente, como dice Naciones Unidas. Sí, en ese evento, un evento muy interesante que puso al centro este tema del empleo de calidad, y ahí la pregunta crítica, William, es ¿qué tiene que hacer El Salvador no solamente para mantener los empleos de calidad que ya existen, sino para crear más empleos de calidad? Tres cosas son fundamentales. En el corto plazo tenemos que mejorar el clima de inversión. Las encuestas que FUSADES hace a casi 500 empresas, micro, pequeñas, medianas y grandes, muestran que los dos factores que están afectando más el clima de inversión son, en primer lugar, la delincuencia y la inseguridad. Y además, la delincuencia y la inseguridad es lo que está menoscabando, lo que está dañando más la calidad de vida de los salvadoreños. Creo que merece un apartado especial y lo vamos a ver más adelante. Sí, solo lo señalo. Lo segundo que necesitamos para tener esos empleos de calidad es mejorar la competitividad, la productividad de la economía. Y lo tercero, tener ese balance entre lo social y lo económico. Empoderar a los pobres, sí, y al mismo tiempo mejorar la competitividad. Perfecto, vamos a la pausa al regreso. ¿Cómo es que, por ejemplo, el tema de la seguridad afecta a los sectores más vulnerables en este país? Porque la tendencia de algunas personas es a pensar que la seguridad solo tiene que ver directamente con las empresas en la medida que son rentadas, les aplican rentas o porque deben de pagar más seguridad y eso redobla los costos en la producción. Pero entonces, ¿cómo es que afecta a los más vulnerables? Ya estamos claros que son los que ponen las vidas pues, cuando son asaltados en los buses, en la calle, pero ¿qué más efecto tiene? Vamos a la pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, Rafael, ya estamos claros que la situación de inseguridad está afectando en términos generales, bueno, y los muertos los están colocando las personas que andan en la calle, que andan en buses, bueno, prácticamente nadie se escapa, pero ¿cómo es que este fenómeno social impacta de manera especial también a los más vulnerables? O sea, porque uno cree, como decíamos antes, que los empresarios, bueno, deben pagar un costo altísimo porque pagan seguridad en sus empresas, porque tienen que andar el vehículo que anda repartiendo productos con una seguridad y eso implica elevar costos. Entonces, pero ¿cómo es que se traduce eso hacia los más vulnerables?
Bueno, William, lo primero que hay que decir es que la alta criminalidad que impera en El Salvador y la inseguridad es hoy en día lo que más está dañando y menoscabando la calidad de vida de los salvadoreños. Y por lo tanto debe de ser la prioridad uno a enfrentar. Obviamente El Salvador tiene años de estar viviendo una epidemia de violencia homicida en niveles totalmente anormales. Hubo un repunte de esta epidemia en el año 2009, donde los homicidios crecieron 37% con respecto al año 2008. Llegamos a tener una tasa de 72 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso es más de 7 veces el umbral que la Organización Mundial de la Salud da para declarar una epidemia de violencia. Este año 2010, ese repunte del 2009 se ha estabilizado, pero a un nivel que sigue siendo alto. El promedio de homicidios en el 2009 fue 12 homicidios por día. Este año anda alrededor de 11. La gran mayoría de esos homicidios ocurren en zonas donde viven familias o vulnerables o pobres, pero también lo importante es que hay otro conjunto de delitos, robos, hurtos, extorsiones, que afectan a un buen número de salvadoreños. Y cuando a los salvadoreños se les pregunta cuáles son los lugares que consideran más inseguros, las respuestas de ellos son los buses, los parques y los mercados. Y entonces, ¿quiénes visitan los mercados y quiénes andan en bus? Generalmente la gente que es de más bajos recursos o de mayor vulnerabilidad. Entonces el impacto para ellos es directo. En el caso de las empresas, nuestra última encuesta muestra que en el tercer trimestre del 2010, el 26% de las empresas fueron víctimas de algún hecho delincuencial. El principal delito que sufrieron fue robo a mercadería o a vehículos o objetos de valor, seguido por las extorsiones. Y la extorsión tiene una dinámica interesante. En el 2009 se dispararon y a partir del cuarto trimestre del 2009 hasta el segundo trimestre del 2010, nuestras encuestas nos muestran que las extorsiones comenzaron a bajar y en el tercer trimestre hemos encontrado nuevamente un incremento con respecto al segundo trimestre. Entonces, estos delitos son más extendidos y afectan a un buen número de salvadoreños. Y solamente termino con lo siguiente. El temor a ser víctima de la delincuencia está llevando a que muchos salvadoreños cambien sus hábitos de vida. Y una de las cosas que están cambiando es que varias familias están decidiendo no salir de noche. Eso no solamente limita su calidad de vida, sino que tiene también una repercusión negativa en la economía, porque significa ya no salgo al cine, ya no salgo a cenar al restaurante, y esta situación afecta entonces también no solo la calidad de vida, sino a la economía. Ahora, Rafael, pero tengo una inquietud, es decir, cuando las empresas sufren las consecuencias de la violencia que vive el país, en las extorsiones, que tienen que redoblar la seguridad para la distribución de sus productos, ese costo también va cargado al producto. O sea, y al final las familias más pobres también tienen que pagar ese costo. O sea, no es que también las empresas absorban totalmente el gasto o la inversión que tienen en seguridad. Hay dos puntos, William. En parte, esos crecientes costos que la empresa tiene que enfrentar por la inseguridad, en parte lo puede trasladar en los precios. No siempre lo puede hacer porque tiene que competir con otros. Y este es el punto importante. El Salvador no es una isla. El Salvador está compitiendo con todos los países del mundo. Aquí hay productos que vienen de diferentes partes. Y entonces el empresario está en desventaja. Exactamente. Lo que tenemos que ver es que cada dólar que un empresario salvadoreño tiene que gastar de más por la seguridad es un dólar menos que tiene libre para invertir en mejorar su maquinaria, en mejorar sus procesos, en mejorar su productividad. Entonces tiene un altísimo costo de oportunidad. Es decir, sencillo, el costo de la producción local se eleva en la medida en que hay que pagar esos otros rubros que no son considerados por las empresas extranjeras que también hacen ese mismo producto. Ajá, y que tengan un mejor clima de seguridad, así es. Entonces, de hecho, el último estudio de competitividad del Foro Económico Mundial muestra que uno de los factores que más ha contribuido a reducir la competitividad en El Salvador es el problema de la delincuencia y la inseguridad.
Me gustaría que al regreso nos explique un poco cuál es el papel que ha jugado el tema siempre de remesas con las familias más pobres Bueno. y en el área rural, por ejemplo, y que nos clarifique bien cuáles son los sectores más impactados, los pobres de urbanos, los pobres rurales y el papel que juega entonces la remesa. Vamos a la pausa. De acuerdo. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Rafael, antes de entrar sobre la pregunta que dejaba planteada en el segmento anterior, hay una consulta que nos hace Wilber Romero Estrada, nos escribe de Nueva York. Dice: buenos días, William, quiero felicitarte por tu programa y a la vez quiero saludar a tu invitado este día, el señor Rafael Pleites, gerente del área social de FUSADES. Mi pregunta es la siguiente: quiero saber por su experiencia qué puede opinar sobre la situación intensa que se vive actualmente en las dos Coreas, si puede afectar las economías del resto del mundo y la de nuestro país, y además si allí puede estallar la Tercera Guerra Mundial. Los saludamos desde la Gran Manzana de Nueva York, los vemos vía internet. Bueno, se sale un poco de la temática, pero ni tanto, porque finalmente es economía. Pues esto, quisiera saber entonces su opinión, Rafael. Gracias, Wilber, por su pregunta y saludos. Me imagino que está haciendo frío allá en Nueva York, pero que ha gozado el Día de Acción de Gracias. Definitivamente este conflicto entre las dos Coreas está tensionando la atmósfera internacional del mundo y es importante porque si estallara un conflicto, ojalá no sea así, se está haciendo todos los esfuerzos para evitarlo, eso tiene repercusiones en la economía mundial y de hecho muchas de las cosas que hemos sufrido en El Salvador en estos últimos 3 años han venido de shocks que vienen de afuera. El incremento del precio del trigo, de los aceites, era mundial. La recesión que vivimos en el 2009 es fruto de la crisis financiera internacional. Entonces, cada vez este mundo está más interrelacionado y por lejos que estén las Coreas, tienen relación con lo que pueda pasar en un país como El Salvador. Ahora, me imagino que en todo caso lo que menos quisiera el mundo es un conflicto en esas latitudes, es decir, aún como usted dice, estamos lejos, pero lo que menos quisiera uno es que ocurriera esto en medio de una crisis que ya tenemos. Así es, y por eso se están haciendo en estos momentos todos los esfuerzos diplomáticos para evitar una escalada en ese conflicto. Así que esperamos que no suceda, ¿verdad? Pero obviamente un conflicto de esa magnitud tendría repercusiones en todo el mundo. Perfecto, ahora sí sobre la pregunta que dejamos planteada. Sobre el impacto entonces que tiene la situación de la crisis económica mundial y localmente sobre el área urbana o rural y cómo juegan las remesas en medio de esto. Excelente pregunta, William. Nosotros en FUSADES, en un estudio que hicimos hace unos años, encontramos evidencia empírica sólida, firme, que nos mostraba que para muchos hogares receptores de remesas, particularmente en las áreas rurales, la remesa era como un seguro informal. Me explico. Cuando esta familia, la familia salvadoreña, se veía golpeada, ya sea porque hubo una sequía y perdió parte de su cosecha, o porque un miembro de la familia perdió el empleo, o un miembro de la familia se enfermó, entonces el pariente que estaba en Estados Unidos le mandaba una remesa mayor. Sí. Entonces prácticamente era un seguro. Ahora, ¿qué permitía que esto funcionara así? Que en general cuando la familia salvadoreña acá estaba mal, por alguna de estas razones,
su pariente estaba bien en Estados Unidos, porque nada tiene que ver que no llueva en El Salvador con lo que pasa en Nueva York o en Houston. Claro. Pero ahora estamos en una situación bien particular donde también el pariente en Estados Unidos está en una situación difícil y la familia salvadoreña también acá. O sea, estamos fregados todos aún viviendo en El Salvador o Estados Unidos. Sí, y entonces, ¿qué repercusión? Claro. Exacto, ese es el punto. Entonces, eso tiene una consecuencia, que las remesas, como hemos visto, han disminuido, pero también que está en menor capacidad el pariente en Estados Unidos de mandarle más dinero en caso de una necesidad que tenga la familia acá. Eso aumenta la vulnerabilidad de las familias en El Salvador y pone más presión entonces a que fortalezcamos las redes de protección social internamente. Ahora, pero estamos entonces que los sectores más afectados son los rurales. Pues ahí en general los que sean receptores de remesas, que hay rurales y urbanos, y obviamente va a depender de cuán importante sea esas remesas dentro del presupuesto de la familia que lo recibe. Generalmente en las áreas rurales, por ejemplo en Oriente, que es una de las zonas donde hay más familias que reciben ingresos, sin duda que esta situación ha incrementado la vulnerabilidad de esas familias. Ahora, en algún momento usted decía de la necesidad de tener este fondo precautorio, pero localmente, ¿con cuántos fondos puede disponer el Ejecutivo? Y sobre todo porque al contraerse la actividad económica, se contrae el flujo de dinero que va a las arcas del Estado, o sea, el tema de los tributos. Y es un tema que me gustaría que nos dijera usted sobre el tema del impacto fiscal. ¿Cómo se ve afectado entonces el gobierno para poder responder con los programas sociales? Vamos a la pausa. Okay. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, Rafael, esta semana la Asamblea Legislativa se ha visto en la necesidad o la obligación, o no sé, pero los diputados han decidido autorizar al Ejecutivo utilización de ciertos fondos de préstamos para el gasto corriente, creo que va destinado específicamente en el tema de salarios. Yo asumiría que esto tiene que ver también por el hecho de que en términos fiscales las recaudaciones, si bien han mejorado en algún momento, tampoco son tan óptimas. Pero entonces lo que estaría demostrando finalmente es que la situación económica también está afectando la posibilidad de recaudación del Ejecutivo. Entonces, ¿cómo esta falta de fondos en el Ejecutivo puede afectar directamente a las familias o los programas sociales? Y a esto se le agrega, por ejemplo, quizás lo podemos ver más adelante, en perspectiva que viene la eliminación del subsidio al gas, el temor que algunos tienen de que esto termine impactando fuertemente el aumento en precio de ciertos productos y que si bien es necesario la eliminación del subsidio y focalizarlo, pues tenga otras consecuencias, pero explíquenos. Bueno, este es un punto que nos lleva a ver claramente esa interrelación entre lo económico y lo social. En buena parte, por el shock que recibimos de la economía internacional, que significó para El Salvador entrar en recesión económica, en una disminución de la actividad económica, eso tuvo una repercusión para las cuentas del gobierno. Se le redujo sus ingresos y entró entonces en una situación deficitaria. El gobierno lo que ha hecho para enfrentar esta situación es endeudarse, pero ya llegamos a un nivel de endeudamiento que es alto y que necesita entonces de hacer un ajuste fiscal, haciendo esfuerzos para aumentar ingresos y racionar gastos para resguardar esa estabilidad fiscal. ¿Qué implicación tiene esto en lo social?
Bueno, que El Salvador tiene actualmente una restricción fiscal y limita los recursos que pueda tener el gobierno para la inversión social. ¿Qué se hace y qué hace cualquier familia cuando tiene una restricción fiscal? Lo que debemos de hacer es priorizar nuestros gastos, gastar en lo que es más importante y eliminar gastos que pueden ser superfluos o de importancia secundaria. Y en este sentido, nuestro mensaje en dos áreas que son claves para elevar la calidad de vida de los salvadoreños, que es educación y salud, el mensaje es: lo más importante a lo que le debemos de apostar, por ejemplo en educación, es a elevar la calidad. Hay problemas de cobertura y hay que seguirlos trabajando, pero el problema más importante que tiene el sistema de educación actualmente es su baja calidad. Entonces uno debe de analizar las asignaciones presupuestarias si van orientadas a reforzar aquellas partidas que puedan mejorar la calidad de la educación. Y hoy por hoy, ¿qué le indica a usted esa información? ¿Se está mejorando calidad o no se está mejorando calidad? El análisis que hacemos nos muestra que la asignación de recursos no va en línea a aquellos aspectos que más incidencia podrían tener en mejora de calidad. Por ejemplo, desarrollo de ciencia y tecnología, la asignación también de educación parvularia e inicial. Usted sabe que si un niño tiene educación parvularia inicial buena, eso puede repercutir en un mejor rendimiento en el futuro. Entonces, creemos que hay que hacer un mayor esfuerzo de asignación de recursos a aquellas cosas que puedan tener un mayor impacto en calidad. En salud, ¿qué encontramos? En salud, el país ha tenido ciertos avances, por ejemplo, ha mejorado su esperanza de vida, ha disminuido la tasa de mortalidad infantil, pero son insuficientes. Tenemos que lograr mejores niveles en los indicadores de salud, pero se enfrenta con un problema, y es que el sector salud tiene una serie de problemas estructurales. Es un sistema fragmentado, es decir, hay diferentes proveedores de salud que no están coordinados entre ellos. Baja cobertura. En El Salvador, 3 de cada 4 salvadoreños no tiene seguro médico. Inequidad en el acceso, baja calidad de los servicios. Por lo tanto, desde FUSADES estamos totalmente de acuerdo que es necesario impulsar una reforma de salud. El gobierno ha lanzado una reforma. Esa reforma está apostando a crear un sistema integrado de salud y a fortalecer el primer nivel de atención. Nos parece correcto apostarle a mejorar ese primer nivel de atención, y cuando analizamos este último presupuesto del 2011, vemos que hay un incremento importante del presupuesto del Ministerio de Salud que va sobre todo en ese primer nivel de salud, lo cual es coherente con la prioridad de la reforma, y es reforzar también la capacidad rectora del ministerio. Ahora, perdón, porque el análisis de ustedes en el tema de salud, y lo aclaramos en el corte anterior, es que si bien ha ido mejorando en términos porcentuales el presupuesto para salud, pero ha sido solo para cubrir ciertos déficits. No, ese es en el caso de educación. Educación, perdón. Analizamos la evolución del presupuesto del Ministerio de Educación, que ha venido aumentando en lo que los economistas llamamos en términos nominales, pero cuando hacemos el ejercicio de analizar, bueno, y este presupuesto descontando la inflación, ¿ha crecido o no? Básicamente se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y en términos de cuánto significa ese presupuesto de educación como porcentaje del Producto Interno Bruto, hemos mantenido un nivel del 3%, que es muy bajo y que muestra entonces nuevamente la necesidad de tener una estrategia de financiamiento, y es nuestra propuesta integral para poder lograr mejores resultados. ¿Qué significa integral? Que no se trata solamente de dar más fondos, sino que el gasto tiene que ser más eficiente, más eficaz, y coordinar la captación de recursos también de cooperación internacional, ONGs y del sector privado. Ahora explíquenos, toda esta información, toda esta reflexión que hacen ustedes, ¿se la han trasladado al Ejecutivo? Es decir, además de hacer público este informe, ¿habrá alguna reunión con el área social o económica del Ejecutivo para explicarles en detalle toda esta información, que me parece a mí que podría ser un buen insumo para el Ejecutivo? Mire, hay algunos espacios donde FUSADES está contribuyendo con el Ejecutivo en esta parte social.
Concretamente, FUSADES ha hecho la evaluación de impacto del programa Comunidades Solidarias Rurales y la siguiente semana le vamos a presentar a las autoridades el resultado final de esa evaluación. Creo que ese va a ser un espacio importante para hablar sobre todo este tema del fortalecimiento de las redes de protección social. Perfecto, vamos a quedarnos en el punto, regresamos con una pequeña pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Rafael Pleité, gerente del área social de FUSADES, con nosotros en nuestros estudios. Rafael, para 2011, ¿cómo se está planteando en términos de la evolución de la economía y cómo esto puede ayudar o también afectar los indicadores sociales? Esto como el informe semestral, o sea que estaríamos teniendo ya la medición de 2011 para, ¿qué sería? Junio más o menos del próximo año. Pero ¿cómo se está viendo la economía entonces para el próximo año y el impacto que pueda tener sobre el tema social? Bueno, William, hace 2 semanas FUSADES presentó su último informe de coyuntura económica y 3 fueron los puntos centrales que salen de ese informe. Lo primero es que la recuperación de la economía salvadoreña se ha estancado, que tenemos un problema de crecimiento importante, difícilmente va a lograr crecer 1% la economía este año y el tamaño de la economía actualmente es equivalente al que teníamos en el 2007. Todo esto tiene la consecuencia que no hemos recuperado los niveles de empleo que teníamos en el año precrisis 2007. Lo segundo que nos mostró ese informe fue que tenemos una restricción fiscal importante dado el alto endeudamiento fiscal que exige ya de un esfuerzo de ajuste combinado por ingresos y gastos, y planteaba como tercer punto que el gran desafío que tiene El Salvador es mejorar la competitividad y crear empleos productivos. Entonces, ¿qué va a pasar el otro año? Depende si como país logramos avanzar en mejorar el clima de inversión y en mejorar la competitividad. Y los 4 factores que deberían de ser agenda país es mejorar la seguridad ciudadana, mejorar la calidad de la educación y la capacidad de innovación, mejorar la infraestructura y fortalecer las instituciones. Si logramos avanzar en esa dirección, podríamos esperar mejores rendimientos para el otro año, y lo cual repercute también en tener más ingresos y empleos, que es positivo para lo social. Ahora, Rafael, pero el presupuesto para el ejercicio fiscal 2011, que ya fue aprobado por la Asamblea Legislativa, está montado sobre una proyección del 2.5 de crecimiento del PIB. Si ese crecimiento no es real, sin duda alguna que habrá un ajuste también en la inversión social. Sí, esa es la proyección que se tiene. Es muy temprano para poder decir en este momento si se va a lograr o no, pero efectivamente en caso que el crecimiento sea menor, eso tiene una repercusión negativa en los ingresos que va a percibir el gobierno. Es decir, ustedes tendrán posibilidades de comparar las proyecciones del Ejecutivo en ese presupuesto con esos ingresos para ir viendo también cómo va evolucionando, ¿no? Y por eso insistimos que uno de los desafíos es recuperar el crecimiento económico, porque eso también se traduce en mayores ingresos para el gobierno.
Nos está escribiendo Silvio Gámez Gallardo en este momento. Dice, en nuestro país existen muchas ineficiencias en el momento de la recaudación de los impuestos, ya que existen muchas personas que no pagan sus impuestos correctamente. Para impulsar proyectos con visión social es necesario que todos los salvadoreños tengamos disciplina al momento de pagar nuestros impuestos. Yo creo, dice él, que sería necesario aplicarle un impuesto a las remesas de países como Chile lo hace, dice. Le aplican un impuesto a las remesas y nuestro país depende de las remesas y ahí hay una enorme fuga, la cual no ha controlado el Estado. Ese impuesto daría fondos para la educación y el sistema de salud y seguridad ciudadana. Bueno, el presidente hizo referencia recientemente de que, el presidente Funes, de que no iba a cargar sobre las espaldas de los pobres todo este tema que tiene que ver con impuestos o que la crisis la iba a cargar. Pero quisiera escuchar su opinión sobre lo que dice Silvio. Rafael. Gracias, Silvio. No estaría de acuerdo en poner impuestos sobre la remesa. Esa es una transferencia privada que llega a las familias salvadoreñas, muchas de ellas en situación de pobreza o muy vulnerables, que lo necesitan para sus gastos de vida. Lo que se tiene que fortalecer es la capacidad de recaudar del Estado. Hay que disminuir los niveles de evasión, de elusión, y lo que Fusades ha planteado ahí es la necesidad de un pacto fiscal integral. Ciertamente hay que mejorar la recaudación, pero también hay que mejorar la eficiencia y la eficacia del gasto, y un tercer punto que es clave, la transparencia. Debemos en este país de tener cada vez la conciencia que lo que gasta el gobierno, el dinero que gasta el gobierno son nuestros impuestos, y que por lo tanto tenemos derecho de saber en qué se gasta y cómo se gasta. Entonces hay que fortalecer la recaudación, la eficiencia del gasto y la transparencia. Perfecto. Vamos a la última pausa comercial. Volvemos. Este ya es el último. Sí. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bueno, espero entonces que concluyamos en estos minutos que nos quedan, Rafael, para dejar un mensaje claro sobre esto del informe, que me parece a mí excelente propuesta de parte de ustedes de crear este nuevo indicador, digamos, sobre la evolución social también, ya no quedar arriba solo sobre los números macros, sino también aterrizar en la situación de la familia. Entonces vamos a esperar cada 6 meses este informe. Así es. Y ahí vamos a estar viendo entonces en adelante con más precisión cómo se está moviendo esto. Así es. Y creo que este primer informe social llama a reflexionar a todo el país y a los salvadoreños que no perdamos de vista dos cosas. Que el fin último de toda sociedad es elevar la calidad de vida de sus ciudadanos y que no debemos de perder entonces ese fin. Segundo, que lo social y lo económico están íntimamente relacionados. No podemos pretender tener éxito en lo económico si no avanzamos en lo social, pero tampoco podemos pretender ser exitosos en lo social si no avanzamos en lo económico. Tenemos que tener un balance adecuado entre lo social y lo económico. Y lo otro que sale claramente de este primer informe de coyuntura social son 5 desafíos que tenemos como país. El primero, el fortalecimiento de las redes de protección social para asegurar que estas familias pobres más vulnerables no sigan
teniendo consecuencias muy negativas por la crisis económica. Claro. Segundo, la necesidad de mejorar el acceso a una educación de calidad, y hay que fortalecer la calidad del sistema de educación. Tercero, asegurarnos que la reforma de salud que ha lanzado el gobierno se implemente en forma eficiente y efectiva. Cuarto, dado que tenemos restricción fiscal, debemos de ser claros en las prioridades, gastar solamente las cosas prioritarias. Y el último desafío, es indispensable trabajar por recuperar el crecimiento económico. A ver, dígame, si estos desequilibrios que hemos experimentado en los últimos años, ¿con qué están relacionados? Si no es con la necesidad de una revisión del modelo económico, o qué es lo que qué es lo que se debe hacer, o sea, porque hay mucha discusión, unos dicen, bueno, lo que pasa es que lo que tenemos ahora es el producto de un modelo económico que se ha aplicado, y concretamente utilizan entonces la palabra neoliberalismo, que es lo que ha afectado al país, y sobre todo a las familias más pobres. Aquí, William, nosotros lo que estamos planteando es que debemos de buscar ese equilibrio entre lo social y lo económico, que no es una tarea fácil, es una tarea, y que tampoco es una tarea de un gobierno. Esta es una tarea de país y que tiene una visión de largo plazo. Y lo que estamos invitando ahora es a tener una visión de futuro, y de futuro de largo plazo, donde podamos construir una agenda nacional en torno a elevar la calidad de vida de los salvadoreños, basados en tener un sano equilibrio o un adecuado equilibrio entre lo social y lo económico, y donde las políticas públicas sirvan de soporte a ese equilibrio en la medida que las políticas públicas sean efectivas para aumentar las oportunidades de los salvadoreños, mejorar la seguridad ciudadana, mejorar la protección social de los pobres y fortalecer las instituciones para tener legitimidad. El papel de las empresas, ¿debería haber más responsabilidad social, más bien desde el sector empresarial del país? Sí, y creo que están en la disposición de hacerlo. Tenemos en general todos que poner de nuestra parte para contribuir a elevar la calidad de vida de los salvadoreños, buscando, insisto, ese balance adecuado entre lo social y lo económico. Esta no es una tarea solamente del gobierno, es una tarea de todos, y no es la tarea solamente de este gobierno, sino que para lograr metas sociales, William, como por ejemplo aumentar la escolaridad a 11 grados o bajar la tasa de homicidios a niveles realmente mucho menores de lo que tenemos, o mejorar sensiblemente los indicadores sociales, no se logra en 2, 3 años. Son metas de mediano y largo plazo, y lo importante entonces es que todos caminemos en línea a conseguir esas metas basados en ese objetivo de elevar la calidad de vida de los salvadoreños, y por lo tanto la prioridad es educación, salud, seguridad ciudadana, resguardo de los recursos naturales. Ahora, pero hay proyectos que deberían de tener continuidad, como usted dice. Bueno, uno se pregunta qué pasó con el Plan Educativo 2021, por ejemplo. Ahí señalábamos en el área de educación precisamente que se ha perdido cierta claridad de hacia dónde dirigirse, y por eso nuevamente este informe hace un llamado en que tenemos que unirnos y buscar un acuerdo nacional que tenga como centro la mejora de la calidad de vida de los salvadoreños. Y eso es nuestra contribución que queremos hacer desde FUSADES. Bueno, se nos fue el tiempo. Agradezco, Rafael. Muchas gracias, William. Ha sido una linda entrevista. Bueno, terminamos así entonces la entrevista en línea. Nos vemos el próximo lunes, siempre a las 8 de la mañana, hora en transmisión en vivo en www.laprensagráfica.com, y a las 9 de la noche en CCTV Canal 25. Buenos días.